Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Definitivamente, hay dos experiencias fundamentales que todos nosotros debemos vivir si queremos considerarnos auténticos cristianos. La primera experiencia vital para un cristiano es tener un encuentro vivo y personal con Jesús, vivo y resucitado. Palpar a Cristo, sentir a Cristo, experimentar su amor y su cuidado. Amor de buen pastor. La segunda experiencia fundamental es sentirnos con Cristo y en Cristo, hijos de Dios, y por lo tanto, piedras fundamentales en la construcción del reino de Dios. La Pascua es un tiempo de gracia que nos ayuda a entender y celebrar mejor el misterio de Cristo resucitado y nos lleva al encuentro del Dios vivo, Padre nuestro, que nos ofrece una nueva vida, vida en abundancia, un nuevo sentido y razón de ser. Sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos. Así anuncia Pedro a Cristo resucitado delante del Sanedrín. Primera lectura de hoy. ¡Qué poder y qué autoridad! Recordemos que Pedro y Juan habían sanado a un paralítico en la entrada del templo de Jerusalén, y las autoridades religiosas los requieren en el tribunal por decir que aquel prodigio se hizo en el nombre de Jesús. Este ya no es el mismo Pedro que temblorosa y cobardemente negó 3 veces a Jesús en el jardín de Getsemaní. ¿Qué va? Ahora Pedro valientemente proclama a Jesús como Señor y Salvador delante de las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque Pedro ya había tenido su encuentro personal con Jesús, vivo y resucitado. Jesús es definitivamente quien da solidez y firmeza al cristiano. Si no estamos cimentados firmemente en Jesús, corremos el riesgo de negarlo, traicionarlo y hasta olvidarlo. Solo en Jesús debemos de cimentar nuestra fe.
Solo en Jesús debemos de consolidar nuestras vidas, nuestras familias y comunidades. Jesús es el único que nos puede salvar. Por eso es tan urgente tener un encuentro personal con Él. Revisemos y preguntémonos, ¿en qué o en quién estoy fundamentando mi vida? ¿Está tu vida personal cimentada en Jesús? ¿Acaso estás construyendo tu vida sobre las arenas movedizas de tu ego, de tu orgullo, de tu egoísmo? ¿Cuál es la piedra angular, el cimiento de tu familia, de tu hogar? Esta comunidad está sólidamente cimentada en Jesús. El grupo apostólico al que perteneces se afirma y se consolida en Jesús. Jesús es la piedra angular de la iglesia. Jesús es la piedra angular de tu vida. Ustedes y yo estamos siendo edificados en Cristo Jesús, vivo y resucitado. Todos nosotros somos piedras vivas, que nos vamos integrando por la acción del Espíritu Santo en la construcción del reino de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre Celestial, porque no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Así dice la segunda lectura de hoy. Somos parte viva de esta iglesia. Somos hijos e hijas de Dios, piedras vivas, puestas sobre el cimiento de los apóstoles, cuya piedra angular y fundamento es Jesús. Recuperemos ya nuestra esencia y nuestra identidad como hijos de Dios y como iglesia. La iglesia existe para evangelizar. Estamos llamados a construir con Cristo Jesús el reino de Dios. Y en esta obra todos somos necesarios. No hay ninguno entre nosotros que pueda decir, yo no sirvo para nada. Todos somos útiles en la construcción del reino de Dios. Todos servimos para algo. Ciertamente, muchas veces, seducidos por el mundo, las tendencias, las modas, las falsas ideologías, el pecado, el libertinaje, nos olvidamos de cuál es nuestra esencia, nuestra misión y vocación, y nos alejamos de Dios. Seducidos por el mal que corrompe nuestro mundo, le damos la espalda a Dios y no queremos ser piedras vivas de la iglesia, ni queremos tomar parte en la construcción del reino de Dios. Hay quienes hasta pretenden salvarse a sí mismos o por sus propios méritos. Hay quienes dicen que no necesitan a nadie que gobierne y controle sus vidas. Queremos ser respetados. No necesitamos de ningún pastor. No sucedía eso entre los primeros cristianos. Para los primeros cristianos, la figura de Jesús como buen pastor era esencial y vital para su vida de fe. En las catacumbas de Roma, donde se refugiaban los cristianos perseguidos, se han hallado imágenes de Jesús talladas en los muros, donde se le representa cargando sobre sus hombros a la oveja perdida. Jesús lo ha dicho solemnemente: yo soy el buen pastor. Bajo esta hermosa imagen, Jesús nos revela a todos su preocupación, su desvelo y su inmenso amor por cada uno de nosotros. La imagen del buen pastor revela la identidad del corazón de Jesús, su misericordia, su dedicación, su amor, su entrega, su sacrificio. Es la imagen que más fielmente revela el amor que ardía en su corazón. Él es el pastor que da su vida por sus ovejas. Es el buen pastor
que recibe azotes y es coronado de espinas, por proteger y defender a sus ovejas de las fieras. Es el pastor que es capaz de dar su vida en la cruz a cambio de la vida de sus ovejas. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Toda la vida de Jesús estuvo inspirada, sostenida, fortalecida y habitada por el amor, de tal forma que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Decía una antigua leyenda que cuando Jesús agonizaba en la cruz se le acercó Satanás y le susurró al oído: Jesús, mira a la gente, míralos, no merece la pena que sufras tanto por esas ovejas desgraciadas que pronto te olvidarán. Mándalas a todas al infierno. Y Jesús contestó: prefiero morir que dejar de amarlas. Jesús es el buen pastor que ha comprado a sus ovejas con su propia sangre, por amor. No podemos pensar en Jesús como un pastor autoritario que anda por ahí con un látigo en la mano, vigilando y controlando a sus ovejas para castigarlas. Ese no es Jesús. Tampoco es un pastor asalariado al que no le importa para nada el rebaño, porque solo le interesa recibir su paga. Tampoco es un pastor cobarde que huye cuando ve venir a los lobos y deja a las ovejas abandonadas. Tampoco así es Jesús. Jesús es el buen pastor que cuida, se preocupa y protege a cada uno de nosotros, como nadie más lo hará. No nos abandona nunca, no nos olvida y tiene cuidado personal de cada uno de nosotros. Por eso, en este domingo del Buen Pastor, nosotros como diócesis de Tilarán, Liberia, y como diócesis de Costa Rica y del mundo entero, oramos al Buen Pastor para que envíe santos sacerdotes a su grey, a su rebaño, para que hayan buenas vocaciones sacerdotales. Qué hermoso sería que de nuestra comunidad parroquial y de nuestras parroquias fueran saliendo cada vez más jóvenes, convencidos, comprometidos con la formación para prepararse y ser pastores de la iglesia. Oremos por las vocaciones de nuestra diócesis que están allá en San José, en el Seminario Mayor, junto con los demás jóvenes que se preparan para ser sacerdotes. Este buen pastor, que se llama Jesús, vive pendiente de nosotros y está siempre atento. Creamos esto. Jesús nos ama y vive pendiente de nuestras vidas. Él es el pastor que ama a todas sus ovejas y cuida de modo especial a las ovejas que son más débiles o las que están más enfermas. Siempre fue así. Si repasamos los evangelios, lo encontraremos siempre preocupado por los enfermos, por los pecadores, por los marginados, los pequeños, los más indefensos y olvidados, los más perdidos. Nunca lo encontraremos preocupado de sí mismo. Siempre lo vemos pensando en los demás, siempre pensando en nosotros, en nuestro propio bien. El amor de Jesús no tiene límites. Ama a los demás más que a sí mismo. Vivimos frecuentemente una relación bastante pobre con Jesús. Por eso nuestra vida carece de alegría y esa fortaleza que caracterizaba a Pedro y a los primeros cristianos. Cuando tenemos una errónea imagen de Dios, cuando tenemos una errónea imagen de Jesús, o cuando solo confesamos nuestra fe en Él de modo meramente doctrinal, corremos el riesgo de olvidar a nuestro buen pastor.
Una iglesia que no se esfuerza por escuchar la voz del buen pastor, corre también el riesgo de olvidar a su pastor. Corremos el riesgo de olvidarnos de su amor y de su cuidado. ¿Y qué es la iglesia sin Jesús, el buen pastor? Un pobre rebaño a expensas del enemigo. Necesitamos tener una experiencia más viva y entrañable con Jesús, el buen pastor. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, como decía nuestro querido San Juan Pablo II. Y la Pascua es el tiempo ideal para acercarnos a Él. Escucha hoy su voz. Dejemos que Él nos tome entre sus brazos, sane nuestras heridas, nos consuele, nos alimente y nos renueve en su Espíritu Santo. No olvidemos pedir hoy en este domingo del Buen Pastor que sigan surgiendo en nuestras comunidades muchos cristianos, hombres y mujeres, generosos, valientes y decididos, que imitando a Jesús sean pastores verdaderos en sus familias, en sus comunidades, en sus grupos apostólicos, desde su estado de vida y vocación. Esta es una tarea de todos. Todos estamos llamados a ser piedras vivas en la construcción del reino. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Muchas ovejas andan descarriadas por el mundo, esperando que alguien con un corazón semejante al de Jesús, buen pastor, salga a buscarlas y las traiga de vuelta al rebaño de Jesús. Les invito a orar mucho para que el Señor Jesús en esta Pascua nos devuelva a todos la alegría del Evangelio, la pasión por el reino de Dios y ese amor que caracteriza a los hijos e hijas de Dios. Jesús resucitado, pastor eterno de las almas, danos muchos y santos sacerdotes, misioneros, misioneras y laicos comprometidos en la causa de la construcción de tu reino. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y en este hermoso domingo del Buen Pastor, no dejemos de orar por los países que se encuentran en conflictos serios, principalmente nuestros hermanos vecinos, Nicaragua, para que el Señor conceda paz a esta nación y que no sigan muriendo jóvenes injustamente. Por la paz del mundo y al príncipe de la paz, oremos en este día.